Estamos, hermanos, nos acercando a la primera temporada de las fiestas santas de Dios. Empezando, lógicamente, por la Pascua, donde Jesús nos ha instruido comer del pan y beber del vino en su memoria. Y justamente en esa temporada, durante su juicio ilegal ante una autoridad romana, Jesús profirió las célebres palabras: mi reino no es de este mundo. Y justamente el título de este mensaje es una pregunta sobre esa afirmación de Jesús. Y el título de este mensaje es: ¿qué significa no ser de este mundo? ¿Qué significa no ser de este mundo? Ese es el título de este mensaje. Y para una mejor comprensión y mejor acompañamiento para los que tienen la buena costumbre de anotar, lo dividí este mensaje en 7 puntos. El primer punto para desarrollar ese mensaje, ya para iniciar este mensaje, el primer punto, el subtítulo es: Jesús anuncia otro reino a Poncio Pilatos. Jesús, punto número 1, Jesús anuncia otro reino a Poncio Pilatos. Así, la autoridad romana a quien Jesús afirmó la existencia de otro reino, como dice ese subtítulo, fue Poncio Pilatos, quien en el año 26 a.C. fue nombrado el quinto prefecto de la provincia de Judea. Quien lo nombró fue el emperador romano Tiberio. Era una persona, Pilatos, cruel y abusiva, que ejecutaba a sus prisioneros sin un previo juicio. También se ha hecho de mala sangre Pilatos con los judíos de la época, porque quiso introducir las imágenes del emperador de César en Jerusalén. Eso dice la historia. Y Pilatos también intentó sacar la plata del templo de los judíos para con ese dinero construir un arqueducto romano. Ahora, el diálogo de Jesús con esa autoridad romana se encuentra en el Evangelio de Juan. Ya vamos a pasar allá, ya les voy a indicar el texto. Pero para ubicarnos en ese momento, en ese contexto, Jesús, después de ser arrestado por la traición de Judas Iscariotes, Jesús fue juzgado ilegalmente durante toda la madrugada. Y después de pasar por el sumo sacerdote Caifás, Jesús fue llevado al palacio de Pilatos, una estructura conocida como pretorio. Según la Biblia, los sacerdotes quedaron afuera, mientras sus subordinados condujeron a Jesús hacia el interior del edificio. Poncio Pilatos tuvo que salir afuera para dialogar con los sacerdotes judíos y recabar información, ya que se acusaba a Jesús de pretender ser el rey de los judíos. Vamos a pasar al libro de Juan, capítulo 18, para continuar desde ahí. Juan, capítulo 18, versículos 33 y 34. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 18, versículos 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilatos quería entender
¿Por qué en el medio de la existencia de grupos rebeldes armados en Jerusalén contra el poder romano, los sacerdotes estaban entregando a Jesús a las autoridades romanas? Pilatos no entendía el motivo de esa supuesta traición. Versículo 35. Aquí Juan 18, versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación, apuntando a Jesús, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?, dice Pilatos. Pregunta Pilatos. Y la respuesta de Jesús lo inocenta de cualquier culpabilidad contra el imperio romano. Y a la vez su respuesta de Jesús deja a Pilato confundido. Aquí el versículo 36 de Juan 18 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, dice Jesús a Pilatos. Pilatos preguntó directamente a Jesús si él era rey. Jesús dijo que ha nacido para ser rey, pero no de este mundo. En Juan, también aquí capítulo 18, ahora el versículo 38, Pilatos sale afuera donde están los sacerdotes y les dijo: no hallo en él ningún delito. Lo que sobresale hasta los días de hoy en ese corto diálogo con el procurador romano es justamente lo afirmado por Jesús: mi reino no es de este mundo. Punto número 2, el subtítulo del punto número 2: los seguidores de Jesús tampoco somos de este mundo. El subtítulo del punto número 2 es: los seguidores de Jesús tampoco somos de este mundo. No solamente los gobernantes desconocen el significado de esta afirmación de Jesús sobre su reino no ser de este mundo, sino que tampoco entienden muchos de los eruditos cristianos. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De otro planeta? ¿De otra dimensión? Es evidente que no. Pasemos a otro texto en este Evangelio de Juan mismo y veremos otra afirmación de Jesús relacionado con lo que él dijo a Pilatos. Un capítulo antes, Juan capítulo 17, versículo 14. Juan capítulo 17, versículo 14. Aquí está Jesús orando al Padre. Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra, dice Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí en esta oración al Padre, Jesús afirmó varias veces que sus seguidores también no somos del mundo. Versículo 16, aquí de Juan 17. No son del mundo, continúa Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Pero originalmente los seguidores de Cristo éramos del mundo. Nosotros fuimos escogidos por Jesús, como podemos leer aquí en Juan capítulo 15, volveremos más 2 capítulos, Juan capítulo 15, versículo 19. Y ya se van a dar cuenta por qué lo estoy buscando tantos pasajes sobre lo mismo. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, ya dirigiendo a sus discípulos, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido
del mundo. Jesús nos ha elegido a todos nosotros del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No se trata, hermanos, de un tema secundario. Hay mucho más pasajes. Jesús habla varias veces más de lo que hemos leído en este momento sobre este tema. Reiteradas veces, principalmente cerca de esta temporada, la temporada de la primera temporada de las fiestas santas, que engloba la Pascua y los panes sin levadura. La Biblia nos da a entender que los que son del mundo no pueden ser parte del reino de Dios. No pueden acceder a la vida eterna. No pueden contactarse siquiera con Dios, el Padre. Si fuéramos nosotros del mundo, no tendría ningún significado tomar la Pascua y guardar los días de panes sin levadura. Entendemos que no somos del mundo porque Jesús nos ha escogido para ser parte de algo más grande. Pero seguimos en el mundo, porque esta es la voluntad de Dios y de Jesús. Lo que está escrito en donde estábamos, en el capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 15. Juan capítulo 17, versículo 15. Jesús orando al Padre dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces seguimos en el mundo. Éramos del mundo hasta que Jesús nos llamó. Y con nuestro bautismo hemos dejado de pertenecer al mundo, no de estar en el mundo. Sin embargo, continuamos a vivir, como dije, en el mundo, porque ahora, con más razón, somos enviados al mundo de donde Jesús nos ha llamado. Aquí el versículo 18, estamos en Juan capítulo 17, el versículo 18, Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pasemos al tercer subtítulo, al tercer punto. El subtítulo es: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso vamos a hablar ahora. El tercer punto, el subtítulo es: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y cómo es posible estar en el mundo y no ser del mundo? Primeramente vamos al significado de la palabra griega traducida en nuestras Biblias como mundo. Según el diccionario de James Strong's, la palabra mundo fue traducida del término griego cosmos. Familiar, ¿no? Cosmos. También ya hemos escuchado mucho esa palabra. Cosmos. Pero bíblicamente, aquí en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, todas las veces que aparece la palabra cosmos, que Jesús ha usado abundantemente, y también sus apóstoles, principalmente Pablo, aunque los demás, ese término significa bíblicamente orden o gobierno. Se refiere también cosmos a los habitantes de la tierra. Y cosmos significa la totalidad de sus bienes, dotes, riquezas y placeres en la sociedad humana. La totalidad de sus bienes, porque vamos a hacer hincapié en esa definición más adelante. La totalidad de sus bienes, dotes, riquezas y placeres. El mundo o cosmos no se trata del planeta Tierra, sino de la sociedad humana regida por el sistema de Satanás. Jesús terminó su ministerio exhortándonos para que continuemos en el mundo, pero sin ser parte de ello. Y nos ha dado el ejemplo de cómo hacerlo, porque Jesús
ha estado a margen del sistema de Satanás. Cuando se bautizó, Jesús ratificó su rechazo al sistema de Satanás. Nosotros, desde que nacimos, hemos sido parte de ese sistema de Satanás. Pero ahora hemos sido llamados para rechazarlo. Rechazar el sistema de Satanás y seguir el camino de Dios. Jesús inició su ministerio enseñándonos que debemos rechazar el sistema de Satanás que rige todos los gobiernos de este mundo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, hermanos, los versículos 5 al 7. Lucas capítulo 4, versículo 5 empieza. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, después de los 40 días que había ayunado, y 40 noches, entonces aquí dice, y le llevó el diablo a Jesús a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7, si tú prostrado me adorares, todos serán tuyos. Ser del mundo, en resumen, es lo que estaba ofreciendo el diablo a Jesús. Es disfrutar de manera ilimitada, sin frenos, sin pensar en las consecuencias, de manera irresponsable de la totalidad de sus bienes, dotes, riquezas y placeres. Placeres. Eso es lo que busca la sociedad humana bajo el sistema de Satanás. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en buscar y alcanzar. Son pocos en el mundo que se acercan a tener bienes, dotes, riquezas y placeres casi limitados. Aunque todo ese poder y bienes no le llena las vidas vacías de esas personas que lo alcanzan. Para que tenga una idea del sistema de Satanás que impera en este mundo, la Oxfam, que es una confederación internacional que actúa en más de 100 países en la lucha contra la pobreza e injusticias. Esa fundación publicó para el Foro Económico Mundial del 2017, del año pasado, un estudio que denuncia que tan solo 8 personas poseen la mitad de la riqueza de la población más pobre del mundo. Estamos hablando de una mitad poblacional que corresponde a 3.600 millones de personas. Y 8 personas tienen el equivalente a esa cantidad de personas. Mientras gran parte de la población mundial sobrevive con menos de $1 por día, estas 8 personas 1.000 millonarias necesitan gastar $1 millón por día durante 2.738 años para gastar la riqueza que tienen. Así es el sistema del maligno. Mientras miles de millones de personas engañadas por Satanás están buscando todo eso, bienes, dotes, riquezas y placeres, se matan por eso. Solo unas cuantas personas logran alcanzarlo. Vamos a otro punto. El punto número 4, subtítulo: hay que rechazar diariamente el sistema del maligno. Ese es el punto número 4. Hay que rechazar diariamente
el sistema del maligno. La respuesta de Jesús cuando Satanás le ofreció todas las riquezas de los reinos del mundo fue, versículo 8, aquí donde estábamos abiertos hace un rato, Lucas capítulo 4, versículo de 8, Jesús, aquí dice, respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Contundente, muy contundente. Jesús rechazó durante toda su vida, todos los días, cada minuto, ese ofrecimiento de cosas materiales y placeres que podrían desviarlo del verdadero camino de Dios. Bienes provenientes de todos los reinos del mundo. Lo rechazó porque todo eso es pasajero, no es permanente. Durante su ministerio, cuando Jesús anunciaba a sus discípulos el establecimiento de su iglesia, aclarando que tenía que pagar con su propia sangre la transgresión del hombre, Pedro intentó convencer a Jesús de lo contrario. Que no lo haga, dice Pedro a Jesús. Y en Mateos capítulo 16, no necesitan ir allá, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, dice la Biblia, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, sino en el sistema de Satanás y no en el reino de Dios. Las cosas de los hombres, al contrario de las cosas de Dios, es todo lo que ofrece este mundo bajo ese sistema maligno. En respuesta, Jesús ha enseñado uno de los pasos para no seguir ese sistema equivocado. Si pasemos a Mateos 16, veremos los versículos que siguen aquella afirmación. Mateos capítulo 16, versículo 24. La anterior estaba en el 23 y ahora vamos a leer el versículo 24. Mateos capítulo 16. Ya he leído para ustedes el versículo 23. Ahora vamos a leer el versículo 24 con ustedes. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si uno quiere ser parte del mundo, si uno no quiere ser parte de este mundo pasajero porque quiere ser parte del reino de Dios, niegue a sí mismo, dice Jesús. Tome su cruz y sígame. Mateos capítulo 16, versículo 24. Como el principio bíblico mismo enseña, como hemos escuchado en el sermoncillo que nos ha dado el hermano Pablo, no podemos servir a dos señores. No podemos estar de los dos lados al mismo tiempo. O seguimos a Dios o seguimos al adversario. No es posible un camino intermediario porque no existe. No existe. Aquí el versículo 26 de Mateos 16 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, sus bienes, dotes, riquezas y placeres, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando estudiamos la vida de Jesús plasmada en los evangelios, vemos que nuestro Señor se ha enmarcado en este tema fundamental que estamos desarrollando hoy. Él nació y vivió dentro de la sociedad humana regida por el sistema del maligno. Sistema este que objetiva el fracaso del ser humano. Jesús fue el blanco de ataque de ese sistema durante toda su vida. Como dice Pablo, fue tentado en todo, el apóstol Pablo dijo, hablando de Jesús, fue tentado en todo según nuestra semejanza, al igual que nosotros, pero sin pecado. Jesús es la causa y la razón del fracaso de ese sistema malo que llegará ya a su fin. Como está profetizado en Apocalipsis,
cuando dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Su sistema ya va a terminar, hermanos. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, versículo 12. Ningún gobierno humano es perfecto. Y a ello se suma el sistema de Satanás, que ya tiene hora y fecha para terminar con la futura instauración del reino de Dios sobre la tierra. Pasemos al quinto punto. El quinto punto, el subtítulo es de extranjeros y peregrinos. De extranjeros y peregrinos a futuros ciudadanos del reino de Dios. Punto número 5, que vamos a desarrollar, de extranjeros y peregrinos a futuros ciudadanos del reino de Dios. Este sistema de dolor, tristeza y muerte tendrá un fin gracias a Jesús. Y la iglesia, a Jesús y la iglesia que Él está preparando. Y a esto sumamos a todas aquellas personas llamadas antes de la primera venida de Jesús, que fueron fieles hasta la muerte. Vayamos al Hebreos 11, al libro de Hebreos, el capítulo de la fe, Hebreos 11, versículo 13. Vamos a leer primero el versículo 13. Hebreos 11, versículo 13 dice, aquí lo que Pablo escribió. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pablo dijo que los antiguos fieles a Dios, antes de la primera venida de Jesús, buscaban una patria. Eso pueden anotarse, pero está en el versículo 14 de Hebreos 11, que estamos abiertos ahora. Y pese a la creación de la nación de Israel, en ese tiempo antiguo, Pablo culminó este capítulo 11 de Hebreos, aquí en el versículo 39 de Hebreos 11, diciendo que ellos todos no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, pero lo creyeron. Los antiguos por la fe buscaron y esperaron una patria que todavía no existía en la tierra. Ese panorama solo empezó a cambiarse cuando vino Jesús, anunciando esa patria. Es decir, ese reino que esperaban los antiguos. Estamos hablando del establecimiento de su iglesia para que sus llamados a este camino de vida, distinto del camino del maligno, vivamos por adelantado como parte del reino de Dios. Es por ello que hoy ya no nos identificamos más con el título de extranjeros y peregrinos. Nosotros no somos más extranjeros y peregrinos. Ya tenemos, gracias a Jesús, una patria segura. Y ya somos parte de ella. Solo estamos aguardando su establecimiento. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos si no somos extranjeros y peregrinos? El mismo Pablo empieza a responder en otra de sus epístolas, en Efesios. Podemos ir a Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios, capítulo 2, versículo 19. Pablo dijo literalmente, así que ya no sois extranjeros y ni adivenidizos, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya tenemos otro estatus que no tenían los antiguos antes de la venida de Jesús. Somos ciudadanos del reino venidero de Dios y a la vez miembros de su familia. Aquí hay un pero, porque al estudiar más a fondo las Escrituras, entendemos que estas dos afirmaciones de Pablo todavía están en el futuro. Está en el futuro. Entonces pasamos, para responder esto, al punto número 6. El punto número 6 es una pregunta, el subtítulo es: ¿cuál es nuestra condición presente? ¿Qué somos realmente ahora? ¿Ante el venidero reino de Dios? ¿Cuál es nuestra condición presente ante el venidero reino de Dios? El reino de Dios todavía no se estableció sobre la tierra. Y todavía no hemos sido transformados en seres espirituales. Nos consideramos ciudadanos del reino de Dios, porque creemos que Jesús vendrá en un futuro a establecer ese reino en la tierra. Pero Pablo escribió: ¿cómo vendrá Jesús? Con todos sus santos ángeles a establecer este glorioso reino. Y explicó Pablo qué sucederá con cada uno de sus fieles seguidores, cuando dijo que a la final trompeta los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Esa afirmación de Pablo. Pablo vivía por adelantado. Y vivía por adelantado el reino de Dios. Y sus escritos reflejan ese conocimiento del futuro que Pablo tenía, como si ya fuera presente. Él ya se consideraba y también consideraba a nosotros ciudadanos del reino de Dios, aunque él mismo, este reino, aún no está establecido en esta tierra. Pero en 2 Corintios, que los invito a pasar allá, capítulo 5, Pablo no se expresó sobre esta nuestra condición futura cuando se establezca el reino de Dios, sino que en este capítulo, en el versículo 20, que vamos a leer la primera parte, Pablo se expresó en el presente. En el presente que estamos hoy también. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, en la primera parte del versículo: así que somos ahora, no en el futuro, ahora. Así que somos ahora embajadores en nombre de Cristo. En el mapa mundi aquí, hermanos, aquí atrás, podemos ubicar dónde estamos. También podemos ubicar, mirando un mapa mundi, cualquier mapa mundi, podemos ver quiénes son nuestros vecinos. Podemos ver dónde están los continentes. Podemos ver qué países tiene cada continente. Podemos ver las islas. Podemos ver los océanos que hay entre los continentes. Pero yo le pregunto, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Hay algún país aquí? No hay. No existe en este mapa mundi. Pero el reino de Dios precede a todos estos reinos humanos y continuará después de que todos estos reinos humanos desaparezcan. Pero no está aquí. Y en su venida, como ser humano, Jesús venció a Satanás y su sistema y puso su embajada aquí, en la tierra, abriendo oficialmente el paso para el establecimiento futuro del reino de Dios sobre la tierra. Nosotros fuimos llamados para ser parte de ese reino que todavía va a venir. Y desde nuestro bautismo somos literalmente embajadores, que significa que somos sus máximos representantes ante todos los gobiernos del mundo. Como embajadores, hermanos,
vivimos en una sociedad que no es la nuestra. Pero Dios requiere que no nos contaminemos y que no seamos vencidos por ese sistema que impera en las sociedades humanas. Punto número 7, el último punto. El subtítulo es la estructura del reino paralelo del maligno. Parece complicado. La estructura del reino de Satanás. Si quieren. Si no quieren adornar. Pero yo puse la estructura del reino paralelo del maligno. En este último punto, quiero explicar un poco sobre la estructura del reino de Satanás, que se impone como un sistema que impera en todas las sociedades humanas. Es importante conocer lo que estamos rechazando, porque ahora somos parte del verdadero reino de Dios. Somos embajadores. Así, cuando afirmamos, respaldado por la Biblia y por la historia humana, que el sistema del maligno es imperfecto, injusto, pasajero, no quiero decir que ese reino del mal es precario y desorganizado. No lo es. No lo es. Al contrario de lo que muchos creen, es un reino o gobierno, el de Satanás, bastante bien organizado dentro de su ámbito espiritual, con varios niveles de autoridad. Su objetivo es causar el caos y la desgracia las desgracias a las sociedades humanas. Para ello es necesario una planificación bastante buena, con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Debe estar muy bien estructurado. Vamos a ver un poco sobre eso, lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6. Estamos hablando de la estructura de este reino de Satanás. Pablo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí viene, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Como se expresó Pablo, esa organización maligna no es simplemente un querubín que comanda una masa homogénea de millones y millones de ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles que Dios ha creado. Estamos hablando, hermanos, de seres muy inteligentes, que están organizados bajo el comando de Satanás. Jesús también indicó que el gobierno del maligno está bien coordinado, internamente bien coordinado, en sus distintos niveles de organizaciones que acabamos de leerla. En el capítulo 12 de Mateo, vamos allá, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 25, 26. Mateo capítulo 12, versículos 25 y 26. Bueno, aquí Mateo relata que en cierta ocasión Jesús curó públicamente un endemoniado ciego y mudo. Y al curarlo, pasó a ver, pasó a hablar. Los fariseos murmuraron, diciendo que Jesús echaba fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que los fariseos lo acusaron a Jesús. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Aquí dice Jesús, sabiendo Jesús, en el versículo 25, Mateo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo
es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El reino de Satanás, ¿cómo va a seguir existiendo si estuviera él dividido contra él mismo? Eso dice Jesús, no yo. Claramente Jesús afirma que Satanás tiene su reino y ese reino está bien estructurado, bien coordinado, no está dividido. Y Jesús concluye en el versículo 28, capítulo 12 de Mateos, versículo 28. Pero si yo, Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Solo existen esos dos reinos espirituales que mencionó Jesús en este capítulo. El de Dios y el del maligno. Y el texto y toda la Biblia evidencia que el reino de Dios es de lejos muy superior, porque tiene la autoridad para echar los demonios que pertenecen al reino de Satanás. ¿Y cómo actuaba en el pasado, estructuralmente hablando, este reino maligno? ¿Y cómo lo actúa hoy? Podemos ver un poquito más antes de terminar este mensaje. Cuando leemos Apocalipsis sobre la batalla en el cielo, donde Miguel y sus ángeles, por una parte, por la parte del reino de Dios, lucha contra el dragón y sus ángeles por parte del reino de Satanás, y estos fueron derrotados y arrojados a la tierra, estos segundos. Eso está en Apocalipsis 12. Estamos hablando nuevamente de dos reinos bien organizados, cada uno con sus ejércitos, y obviamente la Biblia demuestra la superioridad del reino de Dios en poder y también en número, porque Dios tiene las 2/3 partes de todos los ángeles que ha creado. Pero si alguien piensa que esa fue la única batalla y que el mundo espiritual creado por Dios vive en paz, se equivoca. Solo habrá verdadera paz, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, cuando Satanás y todos sus ángeles sean finalmente confinados eternamente en el Tártaros, que son prisiones eternas de oscuridad, que están reservadas para estos seres malignos. Y eso lo dijo Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 4. Como ya hemos leído en Éfesos, no necesitamos volver allá. Ese texto termina, el capítulo 6, versículo 12 de Éfesos, termina justamente diciendo algo interesante. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales. La palabra griega, epouranios, traducida como regiones celestes, se refiere, según el diccionario de James Strong, tanto el cielo donde Dios habita con sus ángeles, como los cielos inferiores donde están las estrellas y también el cielo donde están las nubes. Por ello, en la primera versión de la Biblia al castellano, conocida como la Biblia del Oso de 1569, ese texto termina de la siguiente forma: contra las milicias espirituales en los cielos. Así Pablo no solamente afirma lo bien organizado que es el reino de Satanás, pero también evidencia que la lucha de estos seres espirituales se traba a nivel de los 3 cielos: el terrestre, humano, el universal, el cósmico y el espiritual. Veamos algo más sobre este reino del maligno, que gracias a Dios tiene hora y fecha para terminar, cuando el reino de Dios será establecido en la tierra. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Bueno, aquí el capítulo 10 empieza hablando que en el tercer año del rey Ciro,
Ya les voy a dictar el versículo. Empieza hablando el capítulo 10 que en el tercer año del rey Ciro de Persia, el reino dominante de la época, imperio mundial, después de Babilonia. Entonces Daniel tuvo una visión que lo contristó a tal punto que no comió pan, no comió carne, no bebió vino. Ha estado 3 semanas Daniel en ayunas. 3 semanas porque no entendió la visión que tuvo. Y al final de sus 21 días se le apareció un ángel de Dios. Versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo ese ángel que le apareció a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Bueno, hasta ahí, interesante. No es la primera vez que un ángel viene a responder a una oración de Daniel. Ese texto es demasiado interesante para comprender un poco sobre la guerra espiritual que existe en las regiones celestiales. En el primer día que Daniel empezó a humillarse ante Dios para obtener la interpretación de su visión, un ángel fue enviado desde el trono de Dios para explicar la visión a Daniel. Pero ¿qué sucedió? El mismo ángel va a explicar lo que sucedió. En el versículo 13, Daniel 12, versículo 13, el ángel le dice lo siguiente: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme al ángel. Y quedé allí con los reyes de Persia. En el trayecto de ese ángel de Dios, entre el cielo de Dios y la tierra, él fue interceptado por lo que figurativamente se denomina aquí príncipe del reino de Persia, que sería un ángel dentro de la estructura del gobierno de Satanás, responsable por influenciar el alto comando del imperio persa. Y él estaba acompañado, según este texto, de otros ángeles denominados reyes, en plural, de Persia, de menor rango, encargados de las diferentes regiones o provincias de Persia. Por tal motivo, el ángel de Dios tuvo que ser acudido cuando fue interceptado, viniendo a dar la explicación, la visión de Daniel, fue interceptado por este ángel y por sus subordinados. Entonces el ángel de Dios tuvo que acudir y vino para ayudarle el arcángel Miguel. Y lucharon por 21 días, hasta que lograron vencer esa oposición. Así como el reino de Satanás tiene su estructura bien organizada, claro, el reino de Dios se encuentra también perfectamente bien organizado para también responder a estos imprevistos, para proteger su pueblo y dirigir la historia humana para que no se desmarque del propósito de Dios. Para eso es el reino de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1. Véanlo bien lo que acabo de decir. Capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Hasta ahí. En la estructura del gobierno de Dios, el arcángel Miguel es responsable directo de la protección del pueblo de Dios. Lo que nos hace entender que él es también el responsable en la actualidad por la protección de la iglesia, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Volviendo aquí al capítulo 10, otra vuelta giramos la página, capítulo 10 de Daniel, veremos que la batalla en las regiones celestiales es constante, es todo el tiempo. Daniel capítulo 10, versículo 20.
él me dijo, él es el mismo ángel que tardó 21 días para llegar en presencia de Daniel, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. No terminó. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. El ángel de Dios tardó 21 días para constituirse ante Daniel y explicar la visión, porque tuvo antes que pelear contra el ángel de Satanás que influenciaba el alto comando del imperio persa, junto a sus subalternos que influenciaban los diferentes gobernantes de las provincias de ese imperio mundial de la época. Eso nos hace entender también que había otros ángeles principales de Satanás que influenciaban las demás naciones del globo terrestre, fuera de Persia, porque también seguía existiendo naciones fuera de la Persia. Y así el ángel de Dios dijo a Daniel que volvería a pelear contra ese ángel de Persia hasta que apareciera otro ángel principal del maligno para influenciar el siguiente reino global que era el de Grecia. ¿Se dieron cuenta de lo organizado que es este reino del maligno? Ya tenía otro ángel principal que comandaría el próximo imperio de la época que sustituiría el imperio persa. Y después de Grecia vendría otro para influenciar el imperio romano. Estamos nos acercando al final de la historia humana, hermanos. Lo que la Biblia denomina tiempo del fin o últimos días. Dios mismo instruyó a Daniel a sellar el libro hasta el tiempo del fin. Damos la vuelta a la página, Daniel capítulo 12, versículo 4. Dios le dijo a Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia que corresponde al conocimiento, incluyendo de la palabra de Dios, aumentaría en los últimos días. Por ello, hoy también tenemos un conocimiento mayor a través de las escrituras y de la historia sobre la estructura del reino paralelo de ese ser maligno. Hoy ese sistema del mal mantiene una estructura similar de ángeles encargados de influenciar a los gobernantes de la tierra. Estos seres no son visibles y trabajan influenciando al hombre para dirigir todo este sistema humano. Y en realidad, y ya es sabido a través de un secreto en voces, que el poder hoy en el mundo no está en las manos de los gobernantes, ni siquiera en las naciones reconocidas como las más poderosas del mundo. En esta era moderna, controlan el mundo los que detienen sus mayores riquezas y recursos. Y eso se encuentra en manos de unas cuantas familias que se mantienen en el anonimato. Cuando se publica cada año la lista de las personas más ricas del mundo, con Bill Gates a la cabeza, con una fortuna el año 2017 estimada en 86 mil millones de dólares. Y cuando comparamos este personaje, su fortuna, con este pequeño grupo de familias muy poderosas en el mundo, que detienen más riquezas y recursos que las denominadas naciones más poderosas, los 86 mil millones de dólares de Bill Gates no es nada. De esas pocas familias poderosas e influyentes, la primera de ellas se calcula que tiene una fortuna de 300 billones de dólares. 300 billones de dólares. Frente al más poderoso, más rico del mundo, Bill Gates, con 86 mil millones. Y otras fuentes dicen que tienen 500 billones de dólares. Sin más extenderme en este delicado tema, porque no es este objetivo del mensaje, la estructura del poder en el sistema de Satanás gira obviamente alrededor de las riquezas y los recursos naturales de este mundo. La pirámide representativa de este sistema tendría en su ancha base las personas comunes y corrientes de este mundo
de todo el mundo. Arriba estarían las empresas de todo tipo. Y más arriba estarían las grandes corporaciones, incluyendo la mayoría de los países del mundo. Y sobre ellos estaría, en esa estructura, en esta pirámide, estarían los países más ricos del mundo. Y sobre esas naciones estarían unas cuantas familias que dominan todo el mundo. Y sobre estas familias poderosas e influyentes en el ápice de la pirámide, controlando a estas familias más ricas y poderosas del mundo, tenemos el propio Satanás, el príncipe de las potestades del aire. En cada estrato de esta pirámide, sus ángeles, encargados de influenciar cada uno de esos estratos, hasta el último. Y es a partir de esa estructura, de arriba hacia abajo, que se maneja este mundo. Se crean las crisis y se desatan las guerras. Pero toda esa estructura muy bien organizada tiene el objetivo de generar caos, pobreza, desigualdades, dolor, desesperación y muerte. Todo controlado y movido por el dinero. El mismo poder económico que mueve el sistema de Satanás, ese sistema será avalado por Dios en los acontecimientos que precipitarán el final de los gobiernos humanos. Eso está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 13. Apocalipsis capítulo 18, versículo 18, versículo 3, donde el sistema de Satanás está representado por Babilonia. Allá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, dice la profecía: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación de Babilonia, el sistema de Satanás, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo 11 del capítulo 18 de Apocalipsis dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Dios afectará, no es el tema de hoy, es para un otro mensaje, pero Dios afectará y destruirá el sistema de Satanás en el futuro, empezando por avalar su pilar principal, el sistema económico. En conclusión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó para cambiar la historia humana y la historia celestial. A veces no nos tomamos en cuenta. Jesús venció a Satanás y pagó la pena de la muerte eterna que el ser humano merecía. Estableció el principio del reino de Dios al establecer su iglesia, nombrándonos embajadores entre las diferentes naciones del mundo. Respondiendo una vez más la pregunta del título de este mensaje: ¿qué significa no ser de este mundo? La respuesta es no seguir la corriente de maldad de este mundo dentro de nuestras sociedades, rechazándolo todos los días de nuestra vida. Por ello es importante entender cómo este sistema funciona, de lo cual este mensaje solo sentó algunas bases para que continuemos todos investigando para no ser engañados y atrapados una vez más por ese sistema del maligno. La clave de todo eso es lo que Jesús dijo cuando rogó al Padre antes de ser juzgado injustamente y crucificado, después de haber tomado la Pascua. En Juan 17, versículo 11, dice, les voy a leer: y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, un texto muy conocido, mas estos están en el mundo, hablando de nosotros. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Jesús concluyó esa oración en el versículo 26, Juan capítulo 17, 26, que también les voy a leer. Jesús concluye diciendo: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Permanecemos en el mundo, pero no somos
partícipes de este sistema. Y solo lo lograremos a través de la unidad entre todos los hermanos. Por ello no debemos dejar de estudiar la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para seguir este camino de vida y mantener encendida la llama del amor entre todos los llamados y a Dios, nuestro Creador.